La transmisión en vivo de mi página Tu Pensión IMSS Paso a Paso. La verdad es todo un gusto estar con ustedes y dar cabida a todas y cada una de sus preguntas para aquellas personas que están por tramitar o en el trance de tramitar su pensión. En verdad ha sido un gusto muy grande el poder ir viendo cómo nuestra audiencia va aumentando. Vamos en este momento a esperar los 2 minutos para que Face nos haga favor de invitar a toda la gente que nos sigue y poder de esa manera llegar a más gente. Aprovecho para decirte que si la información que te estoy dando en estas transmisiones te es de utilidad, te gusta, ayúdame dando like y dándole a más gente la oportunidad de que nos siga. La realidad es que es el interés de Tu Pensión IMSS Paso a Paso el poder llevar a cabo la mayor difusión de los requisitos para obtener una pensión. En esta ocasión vamos a tratar un tema muy interesante, pero verdaderamente dramático. Yo les diría que para tramitar una pensión entran en juego muchas cosas. Entran en juego la edad, entra en juego el salario, entra en juego la antigüedad que tengo en mi trabajo, pero son 4 los puntos fundamentales que hay que cuidar para tramitar una pensión. Estos son, primero, la ley con la cual te corresponde pensionarte. Ya vimos hace 15 días que existen 2 leyes que nos permiten tramitar nuestra pensión. La ley de 1973 y la ley de 1997. Y que según nos corresponda una u otra, serán los requisitos que la ley nos fije para tramitar nuestra pensión. Recordemos, amigos, que si ustedes cotizaron antes del 1 de julio de 1997, todavía se podrán pensionar con la ley de 1973. Y básicamente la enorme diferencia es que esta ley nos pide solamente 500 semanas cotizadas. En cambio, la ley de 1997 nos va a pedir 1.250 semanas cotizadas. Y pues la verdad, la diferencia es abismal. Mientras en uno tuve que haber trabajado, cotizado alrededor de 9 años y medio, en la otra tendrán 24 años y medio. Si te interesa el tema sobre qué ley te conviene o qué ley te corresponde, te pediría que buscaras el video que hicimos hace 15 días, donde doy la explicación más profusa sobre ese tema. El segundo punto es lo referente a las semanas cotizadas. Ese tema lo tratamos hace 8 días también, con mucho éxito y con mucha duda por parte de muchos de ustedes. ¿Qué son las semanas cotizadas? Recordemos que cuando tú estás trabajando, tu patrón te da de alta en el Seguro Social y tu patrón y tú comienzan a pagar las cuotas obrero-patronales. Esas cuotas obrero-patronales, tu patrón y tú las pagan mensualmente, pero la ley las agrupa en semanas. Realmente podríamos hablar de días cotizados, pero la ley habla específicamente de semanas cotizadas. De tal manera que por cada 7 días que tu patrón y tú han pagado sus cuotas en el Seguro Social, vamos a considerar una semana cotizada. Y la semana cotizada es un requisito indispensable para que tú puedas tener derecho a las prestaciones en dinero, en este caso específicamente a las pensiones. De tal manera que aunque tuvieras la edad, aunque tuvieras algún otro requisito, si no tienes las semanas cotizadas, tu pensión no se va a dar. Te recuerdo, para la pensión de cesantía requieres 3 requisitos. Una es estar sin empleo, estar cesante. El otro es tener más de 60 años cumplidos. Y el tercero, tener 500 semanas cotizadas. Esto con la ley de 73, que es la ley que nos conviene y que a muchos de ustedes obviamente les conviene seguir. Para esto también hago la acotación. Si quieres saber qué ley es la que tienes que seguir, recuerda que en tu número de seguridad social el segundo par de dígitos es aquel en donde está la fecha en que fuiste dado de alta. Así es que, bueno, por ahí puedes
tener ese dato. Pero volviendo a las semanas cotizadas, para la pensión de cesantía requieres 500 semanas cotizadas. Para la pensión de vejez requieres las mismas 500 semanas cotizadas, pero tener más de 65 años. Esto es en cuanto a las semanas cotizadas. Si no las tienes, no habrá pensión. El tercer punto fundamental es el periodo de conservación de derechos. Mucha gente piensa que, aunque haya sido dado de baja en el Seguro Social, por ejemplo a los 55 años, pues puede esperar hasta los 60 para promover su pensión, y que tiene todo el tiempo del mundo y que la pensión la puede promover cuando quiera. Y esto no es así. La ley nos da un término para promover la pensión. La ley nos establece un término que se llama el periodo de conservación de derechos. Y quiero decirte, amigo, que este periodo de conservación de derechos equivale a la cuarta parte de las semanas que hayas cotizado. Ejemplo, si tú cotizaste 1000 semanas, divididas entre 52 semanas, que es las que tiene un año, tendríamos el equivalente a 4 años, 8 meses para poder promover mi pensión. Si yo lo hago después de esos 4 años con 8 meses, simple y sencillamente mi pensión me va a ser negada y me van a pedir que para recuperar las semanas tenga yo que volver a cotizar. Algo muy grave cuando lo queremos hacer a la edad de 60 o 65 años. De tal manera que, dicho de manera muy escueta, muy sencilla, el periodo de conservación de derechos es el tiempo que te da el Seguro Social para poder tramitar tu pensión. No lo puedes hacer cuando tú quieras. Tienes un periodo que te marcan las semanas cotizadas que hayas hecho con anterioridad. Repito, la cuarta parte de las semanas cotizadas. Por último, el cuarto punto fundamental para tramitar nuestra pensión es el salario promedio de las últimas 250 semanas cotizadas. También me he topado con que mucha gente piensa que se va a pensionar con su salario actual, con el último salario que está devengando. Y esto verdaderamente, amigos, es un error. El salario que va a tomar la ley y el instituto para llevar a cabo nuestra pensión va a ser el salario promedio de nuestras últimas 250 semanas cotizadas. ¿Cómo sacar este salario promedio de nuestras últimas 250 semanas cotizadas? Bueno, aquí sí tendremos la necesidad de contar con la ayuda de nuestros patrones o de nuestra memoria, para que nosotros podamos ir viendo cuál fue el salario promedio que tuvimos en los últimos 5 años. De tal manera que lo vamos a sumar y dividir entre 5. Por ejemplo, si yo estuviera hablando ahorita del promedio de mis últimas 250 semanas, pues tendría yo que comenzar a ver cuál fue mi promedio en el 2012, cuál en el 2013, en el 2014, en el 2015, en el 2016, sumar esos salarios y dividir entre 5. De esa manera tendría yo el salario promedio. ¿Cuál es el porcentaje? Bueno, desafortunadamente eso no lo puedo decir en una plática como estas, porque tendría yo que hacer el cálculo de acuerdo al artículo 165 de la Ley del Seguro Social de 1973. Y en ese cuadrito, en ese artículo, se nos establece que el salario promedio se va a convertir en veces del salario mínimo, nos va a dar una cuantía básica y después por cada excedente de 500 semanas cotizadas vamos a tener lo que se llama un incremento anual. Es un cálculo complejo del que en algún momento dado platicaré con ustedes, tratando de tener aquí con nosotros alguna presentación en PowerPoint que nos permita ir haciendo esos cálculos. Pero la verdad es que si estás pensando pensionarte, si ya estás en ese trámite, no dejes de tomar en cuenta estos 4 puntos. Primero, ¿qué ley te corresponde para pensionarte? Segundo, ¿cuántas semanas cotizadas tienes? Tercero, si estás dentro del periodo de conservación de derechos, si estás dentro del plazo que la ley te da. Y cuarto, saber cuál es el promedio de tus últimas 250 semanas cotizadas. Recuerda que si tienes alguna pregunta, no dudes en hacérnoslas. Ponla aquí en este canal y con gusto trataré de responderte
de manera inmediata. Contesto todas y cada una de las preguntas que me llegan. Si esta información te está siendo útil, te pediría yo que compartas nuestro canal, que le des like y de esa manera me ayudes a que la información llegue a muchísima más gente y podamos realmente cumplir nuestra labor, que es ayudarte en tu pensión IMSS paso a paso. Recuerda también que en la página www.pension-medioims.com está una serie de guías gratis todas que puedes bajar para obtener la información que quieras. En esa página hay muchísima información y un par de cursos que si te son útiles, pues ahí están a tu disposición. En verdad es un placer volver a estar contigo. Nos vemos de aquí a 8 días, Dios mediante, en otra sesión de preguntas, de las preguntas más recurrentes, de las que más ruido le hacen a las personas que se están pensionando. Nos vemos de aquí a 8 días.